Buenos días, niños. Estamos en el curso de Ciencia y Ambiente y hablaremos sobre el Sistema Internacional de Medidas. Bien, existe este Sistema Internacional de Medidas con la finalidad de que todos en el mundo podamos utilizar, ¿no?, las mismas medidas para poder realizar más que nada el comercio de una forma más equitativa. Bien, recordemos que el Sistema Internacional de Medidas se creó en el año 1960, ¿no? Y posteriormente les iré explicando. El químico Antoine Lavoisier, ¿no?, él nos dice una frase muy agradable sobre lo que es el sistema métrico decimal. ¿Qué cosa dice? Nada más grande y nada más valioso ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Este señor, ¿no?, dio esta frase aludiendo a este tema del sistema de medidas. Bien, ¿cuál es la definición de sistema internacional de medidas? En el año 1960, en la 11ª Conferencia de Pesas y Medidas, durante la cual inicialmente se reconocieron 6 unidades. Estas unidades físicas básicas a las actuales, excepto el mol. Entonces, ¿qué sucede? En esta Conferencia General de Pesas y Medidas, crean un sistema universal unificado. ¿Qué significa unificado? Que todos en el mundo tenemos que utilizar, basados en este principio, las mismas medidas, ¿no? Este principio estaba basado en el metro, en el kilogramo y en el segundo. Hasta ese momento no teníamos la medida del mol ni tampoco de la candela. Muy bien, entonces el Sistema Internacional de Medidas, recuerden y no olviden que se creó en el año 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas. Entonces, el origen del sistema métrico. El origen del sistema métrico se basó en muchas reformas aparecidas durante el periodo de la Revolución Francesa. En la historia de la humanidad, el periodo después y durante la Revolución Francesa marcó mucho tanto a las ciencias, ¿no?, como a la política. Bien. Entonces, a partir del 1790, la Asamblea Nacional de Francia se encargó a la Academia de Ciencias para desarrollar un único sistema de unidades de medición. Recordemos que esto fue una parte histórica, pero se llegó a un acuerdo total en el año 1960. En esa época de 1700, ¿qué sucede? Se trata de estabilizar que la medida internacional del sistema métrico decimal comenzó a partir del 1875. ¿Por qué? Porque hubo un tratado denominándole Convención del Metro. Todos los científicos se juntaron para poder llegar a un acuerdo sobre las medidas que iba a regir en el mundo. Entonces, en el año 1960, como hablamos, se consagra totalmente el Sistema Internacional de Medidas. ¿En
¿Qué momento? En una conferencia general de pesas y medidas se establece definitivamente que el sistema internacional de medidas está basado en 6 unidades. ¿Y cuáles son esas unidades fundamentales? Para medir las distancias se iba a utilizar el metro. Para medir la masa se iba a utilizar el kilogramo, para el tiempo el segundo, para la electricidad el ampere o amperio, y de ahí tenemos el grados. Para el calor hay 2 medidas, el Kelvin, y también hay lo que es la medida de la candela. Bien, entonces en el año 1971 se agregó esta última medida, que es la medida del mol. Ahorita vamos a ver qué estamos hablando, qué es la candela, qué es el mol, el Kelvin, el amperio. Ahora veremos. Entonces, coherentemente el Sistema Internacional de Medidas define las unidades en términos referidos a algún fenómeno natural, constantemente e invariable, de reproducción y viable. De esta manera logra una considerable simplicidad en el sistema, limitar la cantidad de la unidad base. Entonces, recordemos que las unidades básicas son las siguientes, porque en el Sistema Internacional de Medidas se llega a este acuerdo. Se llega al acuerdo de que debe existir unidades básicas para que todo el mundo se base en ello. Entonces, la unidad del metro es el metro. La unidad de longitud es el metro. La unidad de la masa es el kilogramo. La unidad del tiempo es el segundo. No van a confundir y decir que es la hora. No es la hora, es el segundo. La unidad de la intensidad de la corriente es el amperio. Por favor, no olvidemos su simbología. Longitud, metro, m minúscula. Masa, kilogramo, kg. Tiempo, segundo, S. Intensidad de la corriente, amperio, es una A mayúscula. De la temperatura para medir tenemos el Kelvin, que es K. Para la cantidad de materia es el mol, y la intensidad de la luminosidad, es decir, de la luz, tenemos la intensidad de la luminosidad, por favor, no es la luz eléctrica o corriente eléctrica, es la candela, que su símbolo es CD. Bien, entonces, de esta manera ya tenemos una idea concreta de lo que son las magnitudes que fueron establecidas por el Sistema Internacional de Medidas. Bien. Entonces, hablaremos de lo que es el metro. ¿Qué es el metro? En el año 1889 se definió un patrón del metro, con la distancia entre dos finas rayas de una barra de aleación de platino e iridio. El interés por establecer esta definición, más precisamente, tenemos que recordar que estas medidas son invariables, llevó aproximadamente en el año 1960 a definirlo al metro como 1,650,73,73 veces la longitud de la onda de radiación rojo-naranja del átomo. Quiere decir que es un estudio altamente científico. Entonces, desde el año 1983 se define como la distancia recorrida por la luz
en el vacío. Entonces es 1,299,792,458 segundos. De ahí es donde se toma la medida del metro. El metro, olvidemos que es una medida internacional. No, en el Perú un metro es un porte y en Alemania es otro porte. No, el metro a nivel internacional es la misma medida. Bien, ahora hablaremos de lo que es el kilogramo. ¿Qué es el kilogramo? Recordemos que la primera definición de kilogramo fue considerada como la masa de 1 litro de agua destilada a la temperatura de 4 grados centígrados. Pero en 1889 se define al kilogramo, ¿no?, como la masa de un cilindro de una aleación de platino e iridio. Eso que están mirando ahí, eso es lo que es el kilogramo. En la actualidad se intenta definir de forma más rigurosa expresándola en función de la masa de los átomos. Ahora hablaremos de la medida del tiempo. La medida del tiempo está dada por el segundo. Hubo una primera definición donde dijo que era un segundo, 1,86,400 partes del día solar medio. Pero en el año 1967 se define como la duración de 9,19263,770 periodo de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hipéricos del estado natural del átomo de cesio. Entonces, con el aumento en la precisión de medida del tiempo, se ha detectado que la Tierra gira cada vez más despacio y en consecuencia se ha optado por definir el segundo en función de la constancia atómica. Ahora hablaremos del amperio. ¿Qué es el amperio? Para medir el amperio utilizamos un instrumento que se llama amperímetro. Bien, entonces el amperímetro más o menos tiene la forma de la imagen que estamos viendo. Bien, en la primaria podríamos decir que el amperio es el doble o el triple de la intensidad de la corriente eléctrica que va a circular por la bombilla o el foco, ¿no? Pero actualmente se define como la magnitud de la corriente que fluye en dos conductores paralelos. Estos van a estar distanciados por 1 metro entre sí en el vacío que produce una fuerza entre ambos conductores. ¿A causa de qué? De los campos magnéticos. ¿Ya? Entonces, el amperio se utiliza para medir la corriente eléctrica. Bien, hablaremos del Kelvin. ¿Qué es el Kelvin? La definición de Kelvin, podemos hablar de que el Sistema Internacional de Medidas establece que existe el Kelvin, grados Celsius, que tienen el mismo significado, grados Fahrenheit, ¿no? Los grados Kelvin y los grados Celsius es lo mismo, pero el Fahrenheit varía. En Estados Unidos utilizan esta medida que es el Fahrenheit. Bueno, actualmente la fracción de 2,1 sobre 273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Acá les estoy dando una idea. Ahora hablaremos sobre el mol. ¿Qué es el mol?
El mol se define como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales igual al número de átomos que hay en 0.012 kilogramos de carbono. Bien. Cuando se emplea el mol se debe especificar las unidades elementales que pueden ser átomos, moléculas o iones. Antes no existía la unidad de cantidad de sustancias, sino como un mol era una unidad de masa, gramo mol, kilomol, y así sucesivamente. Entonces, el mol es el número de partículas, mide el número de partículas si estamos hablando de átomos o moléculas. Si estamos hablando de masas, entonces vamos a hablar de la masa atómica y de la masa molecular. También eso lo mide el mol. También mide los gases, ¿no? Es decir, el volumen. Bien, entonces tenemos ahora bien entendido qué es el mol. Ahora hablaremos de la medida de la candela. ¿Qué es la candela? La candela comenzó definiéndose como la intensidad luminosa en una cierta dirección de una fuente de platino, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Es como quien dice, en la actualidad es la intensidad luminosa en una cierta dirección de una fuente que emite la radiación monocromática, es decir, de un solo color, y una frecuencia de 540 por 1012 Hz y que tiene una intensidad de radiación en dirección de la que estamos apreciando. Entonces, lo básicamente que podemos decir es el metro, unidad de longitud, el kilogramo, unidad de peso, el segundo, unidad de tiempo, el amperio, unidad de corriente eléctrica, el Kelvin, unidad de calor, el mol sobre las sustancias que son microscópicas, ¿no? O atómicas, y la candela que habla sobre la luminosidad de los hechos. Bueno, chicos, eso es todo por hoy y a la próxima semana practicaremos un poco el tema que vamos a tratar a la próxima semana. Bueno, que tengan un excelente día y hasta pronto.